Buenos días, en este vídeo el capitán de navío Fernández Diz nos va a expresar las ideas principales de su artículo Unidad institucional y planeamiento estratégico de la defensa. El capitán de navío Fernández Diz es un prolífico escritor en publicaciones y prensa nacional, es miembro de la Asociación Española de Escritores Militares y miembro del Foro de Pensamiento Naval. Mi comandante, ¿por qué es tan importante que la institución militar tenga un pensamiento propio? Bueno, antes de empezar debo agradecerte, Octavio, que me hayas invitado a hacer la presentación de un artículo que ya hice hace unos meses sobre la necesidad ineludible de unidad institucional y planeamiento en el planeamiento estratégico de las Fuerzas Armadas. Es algo sobre lo cual es fácil de escribir, pero como veremos, es difícil de llevar a cabo. La institución militar representada por sus Fuerzas Armadas no puede cumplir su función de acuerdo con la ley sin tener un pensamiento propio, heredado de su tradición y de su historia. Es indudable también que esta institución está sometida, como lo están en todas las democracias occidentales, al pensamiento político representada por el gobierno de la nación. La agresiva actitud de Rusia en el campo internacional, que la ha llevado a la injusta invasión de Ucrania, obliga a una inmediata actualización de todas las estrategias de defensa occidentales y, por tanto, también de la de España. Para ello, hoy más que nunca, se advierte una verdadera necesidad de unidad de toda la sociedad española, representada públicamente por el conjunto de sus instituciones, en todo lo relacionado con su nuevo planteamiento estratégico de su propia defensa nacional. Mi comandante, ¿cómo interacciona el pensamiento militar con el pensamiento político representado por el gobierno de la nación? El pensamiento político se puede alimentar del pensamiento civil, progresivamente interesado en cuestiones de defensa y seguridad. Parece indudable que cada partido político debe de tener claros cuáles pueden ser sus compromisos en cuestiones de defensa y seguridad, pero también parece indudable que todos los partidos políticos deban incluir en sus programas la defensa de los grandes intereses nacionales, la seguridad de todos los españoles y la integridad territorial de España, de acuerdo principalmente con los mandatos de la Constitución y demás normas y reglamentos relacionados con la defensa. Al igual que sucede en las democracias del mundo occidental al que pertenecemos, no hay actualmente afán alguno en nuestras Fuerzas Armadas de interferir o influir en las decisiones que inequívocamente corresponden al gobierno de la nación. En esta situación, nuestras Fuerzas Armadas disfrutan de un alto concepto y respeto por parte de la sociedad española, que valora en su justo término la labor callada y abnegada que saben demostrar cuando intervienen en la defensa y protección de la sociedad española y de sus intereses, muchas veces en zonas muy alejadas del territorio nacional, donde ya han caído hasta la fecha no pocos soldados de España, 170 miembros de las Fuerzas Armadas, más 9 miembros de la Guardia Civil. Mi comandante, ¿cuál es la diferencia del pensamiento militar entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas? La institución militar tiene su propio pensamiento, su propia forma de entender y enfrentarse a los problemas militares. El pensamiento militar impregna todos los niveles de la jerarquía militar. Es el garante de la unidad de acción y es imprescindible para cumplir la misión asignada. Fieles a nuestra Constitución, podemos considerar bueno y necesario que la institución militar defienda sus valores y sus principios dentro de la imprescindible y obligada subordinación política. Admitimos, en primer lugar, que los problemas actuales de las Fuerzas Armadas en España no son diferentes de los que sufre cualquier otro ejército occidental, valor que debemos de proteger entre todos. Los problemas que ocupan la actividad diaria de nuestros ejércitos son principalmente de carácter técnico y directamente relacionados con eventuales limitaciones de los presupuestos asignados, cuando pueden llegar a entorpecer el mejor cumplimiento de la misión que tienen asignada. Para el cumplimiento de esta misión, cada ejército tiene su propio pensamiento militar de acuerdo con su propia
naturaleza. Mi comandante, ¿es viable el pensamiento individual de cada rama de las Fuerzas Armadas con independencia del pensamiento conjunto? ¿Y qué me puedes decir de la importancia del pensamiento naval? No solo es viable, sino que podemos afirmar que es imprescindible que cada una de las ramas que componen las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, deben de tener, y de hecho tienen, su propio pensamiento que tiene que coordinarse necesariamente en la planificación conjunta de las operaciones, aunque debemos de reconocer que no todas ellas deben de ser necesariamente conjuntas. En esto se basa el pensamiento que podemos de reconocer como conjunto. En cuanto a la Armada se refiere, la Escuela de Guerra Naval es el santuario del pensamiento naval, que es uno de los más valiosos frutos que hemos heredado de nuestra historia. El concepto de pensamiento naval nació formalmente hace más de 20 años en esta Escuela de Guerra. En ella se instruye a los futuros oficiales de Estado Mayor y en ella se actualiza principalmente a través de reuniones mensuales del Foro de Pensamiento Naval, integrado por almirantes, generales y oficiales superiores en situación de reserva o de retiro, y hasta con el concurso de un civil experto en cuestiones navales y de defensa. El foro es verdaderamente una reunión en la que se reflexiona sobre la Armada actual y la que se vislumbra en el futuro como única y verdadera garante de la protección de los intereses marítimos de España en casi todos los mares del mundo y en colaboración estratégica con nuestros aliados, tanto dentro de la OTAN como de la Unión Europea. Mi comandante, ¿qué importancia tienen las relaciones entre el pensamiento militar, el civil y el político? Las relaciones entre el pensamiento civil, político y militar son de gran trascendencia en el diseño y ejecución de cualquier estrategia de defensa y seguridad. Esta circunstancia es de trascendental importancia en un mundo absolutamente inestable que obliga a un replanteamiento continuo de la estrategia de defensa a seguir. Las obligadas relaciones entre los tres mencionados pensamientos son muy distintas según las naciones que estemos tomando en consideración, debido principalmente a su organización interna, a la diferente percepción de amenaza y al papel que determinada nación quiera representar internacionalmente. Pero al fin y al cabo, todo vale solo para alcanzar un solo objetivo, la defensa de los grandes intereses nacionales. Mi comandante, ¿cómo son estas relaciones en el Reino Unido? El pueblo británico ha pasado, sin duda, mucha necesidad a lo largo de su historia, viviendo en unas islas poco generosas, salvo la reciente aparición de petróleo en Escocia. Es muy posible que esta circunstancia llevara al ánimo de los británicos el convencimiento de que su supervivencia solo podría garantizarse mediante la llegada de suministros imprescindibles por vía marítima. Para garantizar la llegada de estos vitales recursos, necesitan una poderosa armada a la que dedican todos los recursos que sean necesarios. El problema de Gibraltar subsiste, aparte de por las carencias españolas, por la propia voluntad de la Royal Navy, que considera que necesita su colonia para el mejor cumplimiento de su principal misión de garantizar la supervivencia de los británicos. Para mí, esta situación británica de identidad político-estratégica de los pensamientos del pueblo inglés, de su gobierno y de sus fuerzas armadas, en este caso de su Royal Navy, es un ejemplo de unidad institucional como la que propugno en el artículo que estamos tomando en consideración. ¿Y cómo es lo que mencionas en estas relaciones en los países más respetados internacionalmente? En los países más respetados internacionalmente no se discuten los grandes principios en los que basan su defensa y su seguridad. Para defender estos principios actúan al unísono, como un solo cuerpo legal, todas las fuerzas vivas e institucionales de la nación en representación única y verdadera del conjunto de la sociedad que quiere defenderse con rotundidad. Cuanto más fuerte es la unión en estos asuntos entre la sociedad y sus representantes legales, más efectiva es su defensa y más poderosa su disuasión. Verdaderamente un modelo a seguir si lo tomamos en la debida consideración los resultados que producen. Mi comandante, ¿cómo es y cómo debería plantearse en España la unidad institucional para tener un mejor y más efectivo planeamiento estratégico de la defensa?
Por su parte, España no puede caer en la insignificancia internacional, porque es una potencia económica, histórica y cultural, y es mucho más europeísta que muchos de los países que actualmente componen la Unión Europea. En una situación de tan grave crisis como la que Europa está atravesando, parece llegado el momento para España de salir de su tranquilo vivir en el campo defensivo. Es bueno no tener enemigos y que todos odiemos la guerra, pero como esto es algo que no depende de nosotros mismos, estamos obligados a diseñar una estrategia de defensa y seguridad suficientemente fundamentada por la integración de los pensamientos político, civil y militar. Parece indudable que España no podrá encontrar una respuesta a sus necesidades estratégicas en la simple colaboración y a remolque de lo que nuestros aliados decidan. La mejor contribución a la defensa europea es hacerlo mediante nuestra propia y efectiva estrategia de seguridad y defensa. Como resumen, debo terminar afirmando que la unidad que propongo en el artículo objeto de esta grabación no es algo que se pueda calificar de teórico o retórico, sino algo permanente, activamente buscado por el pueblo español a través de sus instituciones para lograr una imprescindible disuasión. Pues muchas gracias, mi comandante. Ha sido una magnífica exposición y nada, esperamos tenerte pronto aquí de nuevo para que nos ilustres con tus tremendos conocimientos. Muchas gracias, Octavio.